¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados acá en el Congreso, enfrente al Palacio Legislativo y acompañado de Vero Benaín. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo te va? Muy bien. Semana tranquila, no te puedes quejar. Muy tranquila, pero bueno, obviamente con mucha información porque además de ser tranquila, ingresaron proyectos a la Cámara de Diputados y vamos a estar indagando sobre eso. Gonza Solabarrieta, ¿cómo anda? ¿Cómo andas, Mauri? ¿Todo bien? ¿Feliz? Sí, feliz porque como no hubo sesión esta semana, yo extraño los pasillos. Entonces Claro. me fui de recorrida y fui al Salón de los de Ya me Delia vas a Parodi. contar. En un ratito te voy a contar por qué fui. Títulos del día. Proyectos del gobierno, los enviados recientemente por el Ejecutivo a diputados, fueron girados a las respectivas comisiones. Super Riggy, el proyecto busca aprobar un nuevo esquema de incentivos para inversiones superiores a $1.000 millones. Y la otra iniciativa que fue girada a la Cámara de Diputados es la Ley de Lobby, una iniciativa que tiene como objeto garantizar la publicidad, la transparencia, la trazabilidad y la probidad. Bueno, Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios estuvieron reunidos recién, Gonza, Sí. en la Comisión de Análisis y Seguimiento y Cumplimiento de Normas Tributarias. Una comisión que habitualmente es de análisis, Sí. pero en este caso hay un reclamo, ¿no? Sí, hay un reclamo sobre todo en lo que implica el impuesto al valor agregado, el IVA, básicamente, que recordemos, hay dos cuestiones. En principio, la ley que un poco abarca todos los derechos de los bomberos voluntarios, que es del año 1998, que es la 25.054, pero después hay una ley que se promulgó en junio del 2021, en épocas de pandemia fuerte, por momentos, recuerdo en ese mes del año puntual, la 27.629, que es un régimen que le hace un reintegro del IVA a los bomberos voluntarios, y hoy expresaron justamente el reclamo por que no se está recibiendo justamente este reintegro, entre otros reclamos como los corredores viales, como el financiamiento justamente para el funcionamiento de los bomberos voluntarios. Y Ariel Rauschenberger, el diputado de Unión por la Patria, abrió la comisión justamente para recibir a distintas federaciones de bomberos voluntarios. Tenía que ver más que nada con una situación de financiamiento y de cuestiones tributarias. Estuvieron presentes varios sectores de bomberos del país, pero sobre todo el Consejo Federal de Bomberos y de el Consejo Nacional de Bomberos y de la Federación de Bomberos también de la provincia de Buenos Aires, y la ley a la que también hicieron menciones, a la del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, que es la 25.054. Yo me quedé con algunas cuestiones que estuve escuchando en la comisión, por ejemplo, preocupación y reclamos de que faltan unidades de bomberos, ¿no? Los camioncitos para poder hacer el trabajo. Estamos hablando de bomberos voluntarios siempre, Bomberos ¿no? voluntarios, No los bomberos exactamente. policía, recordemos que hay algunas ciudades que tienen bomberos voluntarios, o sea, no cobran, y después están las ciudades que tienen, en realidad las ciudades grandes habitualmente, Sí. que el cuerpo de policías tiene un cuerpo de bomberos. Sí, me quedé con esto de, primero que decían que falta bastante equipamiento tecnológico, ¿no? En varios cuarteles de bomberos del país. Y por otro lado, esto de las unidades. Uno de los exponentes decía, $250.000 sale comprar una unidad en el país, pero hay un fuerte ingreso de unidades de afuera, y lo que hacía esta ley que están reclamando que no se está garantizando es que permitía que los bomberos compren por fuera, las unidades de afuera del país, no sé, las que ya se dejan de utilizar en Europa, que tal vez tienen 10 años de uso y sirven para traer a Argentina. Bueno, hoy dice que cuesta muchísimo terminar comprando tanto adentro, por el costo que te estoy diciendo, que sale una fabricación de una unidad de bomberos, que sí decía que se hace, hay un solo sector que hace acá en Argentina esta unidad, y lo que sale además comprar hacia afuera. Entonces dicen que para empezar hay un grave problema si vos no tenés unidades para combatir un incendio. Exactamente. Bueno, esto seguramente va a ser parte de un debate y de proyectos de ley que se van a discutir en otras comisiones, que son las que dictaminan puntualmente cuestiones impositivas y tributarias, pero por lo pronto esta comisión sirvió para recibir a estos sectores como el de bomberos voluntarios. Decíamos, en los títulos se presentaron 4 proyectos el día viernes, 2 por Cámara, y Vero estuvo leyendo todo, el fin de semana se la veía subrayando ahí en las redes, cada uno de los proyectos nos va a contar
¿Cuál sale, cuál no sale? ¿Cómo está en la negociación? Yo te escucho. No, hoy me contó un pajarito que Epa. parece que van a avanzar con el Super Rigi, ¿no? Ese Que avanza. parece que va a avanzar en lo inmediato, El resto no. que podría ser la semana que viene. Pero vamos a decir, el gobierno mandó 4 iniciativas, 2 ingresaron por Senado, 2 por diputados. Nosotros nos vamos a encargar ahora de profundizar las de diputados. La primera es Super Rigi, que ya tiene giro a 3 comisiones. Podría ya la semana que viene haber un plenario de ciencia, tecnología, presupuesto y también industria, y del que te voy a hablar yo giro asuntos constitucionales y también a legislación general, que es la ley de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, lo que se conoce como ley de lobby. Parece que es un pedido que ha hecho también esta iniciativa. Vienen algunos pedidos de Estados Unidos hacia el gobierno Hay un acuerdo explícito. nacional. Hay un acuerdo explícito, en enero se firmó y quizá la letra chica tiene algunos pedidos. O sea, cuando se hace un acuerdo bilateral, te piden leyes y pedimos leyes. Tal cual. Bueno, Nosotros- sería como un intercambio. ¿Te gusta Sí. más que lo digamos en esos términos? Tiene como fin regular, transparentar y dar trazabilidad a las negociaciones entre los sectores privados, intermediarios y los funcionarios públicos. Ese es como el objetivo principal, el espíritu de la iniciativa que mandó el Poder Ejecutivo. Crea registros públicos, dice la iniciativa, que básicamente tiene que ver con un sistema propuesto que se basa en un modelo, estamos hablando justamente de Estados Unidos, pero en esta oportunidad tiene reglas de inscripción previa obligatoria. Y estos registros públicos de gestores de intereses se van a llevar adelante por una inscripción digital y gratuita obligatoria para cualquier persona y que pretenda, cualquier persona que pretenda influir en decisiones públicas, leyes o contrataciones y actúe o no por remuneración económica. Dentro de quiénes son los funcionarios alcanzados, habla específicamente del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Dentro del Poder Ejecutivo se menciona lo que es el presidente, la figura del vicepresidente, jefe de gabinete de los ministros, los secretarios, subsecretarios y directores nacionales. En cuanto al Poder Legislativo, hace mención de senadores, diputados, autoridades administrativas, también entran en esta iniciativa o en este proyecto de ley. De ambas cámaras con rango no inferior a director, incluyendo asesores directos. ¿Cómo vas a tener? Yo quiero representar una empresa, tengo que estar inscrito en una lista. Exactamente, ese Y es si el yo registro. tengo una reunión con vos y vos sos funcionaria, esa reunión tiene que ser por lo menos registrada en alguna registro de información pública, digamos. Exactamente. No así. puede ser a puertas cerradas. No, tiene que ser, exactamente. Es para transparentar esta situación. Bueno, actividades reguladas, gestiones sobre la creación o derogación de leyes, licitaciones públicas, otorgamiento de concesiones, licencias, subsidios o beneficios fiscales. Estas son dentro de las actividades reguladas. Esto Vero, es lindo aclarar porque nosotros estamos muy acostumbrados, pero es habitual que existan proyectos que incluyan este tipo de medidas fiscales, exenciones impositivas, y que sectores interesados quieran tener un contacto con algún diputado, inclusive antes de la realización de una comisión. En este caso, todo quedaría blanqueado. Todo blanqueado a partir de este registro y esta ley que se está proponiendo. En cuanto a los exfuncionarios públicos, también aparecen en la letra chica de este proyecto de ley. Tendrán prohibido realizar gestiones de lobby durante 24 meses posteriores a dejar su cargo dentro del organismo en el que se desempeñaron o asuntos donde hayan intervenido. Hay una limitación en ese sentido. Bueno, estas son algunas de las iniciativas que tienen que ver con este proyecto de ley que se lo ha denominado Ley de Lobby y que ha ingresado esta semana a la Cámara de Diputados, tiene giro de comisiones y habrá que ver si se pone en marcha el debate, el tratamiento la semana que viene, teniendo en cuenta que tal vez también requiera de algunas reuniones informativas con autoridades mismas del gobierno nacional, ¿no? Como se pretende. O sea que estoy viendo acá, sí. no me entra la página del Congreso de México, que vos entrabas, por lo menos la última vez que entré hace algún tiempo, Sí. Tenías el listado de lobistas. Entonces vos tenías directamente. tenías blanqueado, directamente vos el listado, entonces tal empresa, tal representante. Claro. En la misma página del Congreso, imaginemos, entremos a la Cámara de Diputados y tenemos el listado de lobistas. Entonces, si una empresa se sentía
molesta o interesada Sí. en algún proyecto, el diputado tenía que hablar con esa persona inscripta ahí. Ujú, No podía hablar con otro. claro. Y a su vez tenía que contarlo. Es básicamente lo que se está pidiendo en este proyecto. Yo creo que sumaría. Me parece, escuché hablar mucho de esto en 2016, éramos más jóvenes, finalmente no se trató, en el Senado había un proyecto. Yo creo que sumaría. No entiendo en qué molestaría que sepamos algo que todos vemos habitualmente, que es que genuinamente algún sector, una parte del sector privado quiere hablar con un legislador y el legislador lo recibe, Ujú. ¿no? Me parece que es más porque la práctica o el propio nombre, concepto lobby no está todavía bien visto del negativo. todo o parece negativo. Tiene una carga negativa la Claro, Ujú. tiene como una carga negativa y entiendo que sobre todo para las empresas que están interesadas justamente de no figurar o de no aparecer, pero que en definitiva terminan apareciendo igual. Bueno, En más algo o que- menos. en más algo o que menos. todavía no está regularizado. Más o menos y porque como no se quiere sabemos regularizar. cuándo llaman a los diputados, nos enteramos porque informalmente. Claro, pero, exacto. más o menos, no todas Sí, casi. Por eso tal digo vez que después se se va podría conociendo. empezar a transparentar de alguna forma lo que se conoce como las presiones empresariales, que en varias iniciativas que ha avanzado el Congreso de la Nación han estado muy presentes. Ayer recordaba, por ejemplo, las presiones de, en su momento, la industria láctea, cuando se debatía la ley de etiquetado frontal, ¿no? Que también es otra iniciativa que ingresa al Senado de la Nación, pero que propone la derogación de esa ley. En ese momento la industria láctea, pero era impresionante la capacidad o la presión que ejercía para que la leche general o productos que tienen que ver con esa cadena no tenga tanta carga de etiquetados, ¿no? Sobre todo por las conservaciones que requieren. Todo eso se esos- blanquearía con este proyecto. Se blanquearía de alguna forma. Bueno, otra cámara que presionó muchísimo fue la AmCham. Gracias, Severo, No, de por nada. esta columna. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en la bancada acá con toda la información del Congreso, de la Cámara de Diputados, y recién transmitíamos una reunión de una comisión que tiene nombre largo. Es análisis y seguimiento del cumplimiento de normas tributarias y previsionales. Una comisión que habitualmente uno escucha que es de control, una comisión post, pero que en esta oportunidad recibió a un sector como el de bomberos voluntarios que pedían por proyectos de ley que habían sido presentados. Y nos trajimos al presidente de esta comisión, Ariel Rausenberger, siempre difícil de decir el apellido, pampeano él, peronista, Unión por la Patria. ¿Cómo anda, diputado? Bien, bien, gracias por la invitación y la posibilidad de tener este contacto. Bueno, dije bien recién, la comisión habitualmente uno escuchaba amigos suyos como Pedrini, que lo han presidido antes, que siempre dicen, es una comisión que se controla antes era la FIP, ahora ARCA. ¿Está bien? ¿Funciona para eso? Sí, a ver, nosotros el motivo de la reunión de hoy fue justamente hacer un análisis sobre el estado de situación que plantea la ley 25054, que es la que financia parte del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, que tiene un aspecto tributario en el sentido de que esa ley fija una contribución especial de 5 por mil en los seguros, excepto el ramo vida, y eso se destina al financiamiento de los bomberos. Entonces la idea era que nuestros bomberos voluntarios, vino el presidente, autoridades del Consejo Nacional, de federaciones de bomberos, y representantes de federaciones de todas las provincias, de una gran parte. Tuvimos una gran convocatoria, la verdad que agradecemos mucho que los bomberos se hayan acercado hasta acá, y era para visibilizar y es que expongan su situación y qué cosas se estaban cumpliendo y en cuáles no, y qué alternativas tenemos por ahí de mejorar la situación que están atravesando. ¿Qué conclusión saca de lo que escuchó? ¿Qué no se está cumpliendo y qué se puede hacer? Bueno, creo que quedaron bien en claro 4 temas que están afectando al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con la importancia que el sistema tiene. Bueno, ser bombero es una elección de vida, una tarea solidaria, gratuita, o sea, poner la vida a disposición del otro sería, ¿no? Y en un tema transversal. Entonces, lo que quedó claro es que hay, por un lado, en lo relacionado con los fondos, hay un remanente que del año 2025, que está en el orden de los 43.000 millones de pesos, que no se estaría distribuyendo. Hay, por otro lado, decisiones administrativas y resoluciones donde hay un proyecto presupuestario de unos 129.000 millones de pesos, y ahí está si está metido o no está metido el remanente. Para ¿Tiene que ver con los aportes obligatorios de las pólizas? Sí, el aporte obligatorio que establece el artículo 11 de la ley 25054, vos pagás un 5 por mil, de ahí va destinado al Sistema Nacional de Bomberos. O sea, es una afectación específica, que por eso está la preocupación. No son fondos, la deuda. Claro, no son fondos de rentas generales, son fondos que recaudan las aseguradoras, depositan a la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia deposita al Gobierno Nacional, y el Gobierno Nacional tiene que distribuirlo a través del Ministerio de Seguridad. Y no hay giro a los cuarteles. Ha habido, de los datos que hemos estado recolectando, que por eso ahora queremos invitar a las autoridades nacionales en una próxima reunión para corroborar eso, pero todo estaría indicando que hay más de 40.000 millones de pesos que no están siendo distribuidos, que están recaudados, que están en las cuentas del Gobierno Nacional, pero que no llegan a los bomberos. Y los bomberos, ¿qué plantean? Que están teniendo necesidades de financiamiento diarias, están teniendo problemas con la capacitación, y la previsibilidad sobre todo, ¿no? Es decir, son recursos que están previstos en el presupuesto, afectación específica, no se puede destinar a otra cosa que al sistema de bomberos, es la de ellos, ¿no? Con la cual se estaría quedando el gobierno, por eso es el motivo de la reunión. Eso quedó claro, por un lado, que hay un problema ahí de fondos. Nos comprometimos todos los bloques a trabajar en el tema y en principio sería la posibilidad, veremos, de si autoridades nacionales vienen a explicar los motivos o el destino o qué pasó con eso. Por el otro lado, hay un tema con el IVA. Hoy tenemos la ley 27629, que establece que por compra de bienes de capital, equipamiento y demás bienes que necesitan los bomberos, el IVA se te tiene que reintegrar. Bueno, no está llevándose adelante ese reintegro. Entonces esto también afecta financieramente al sistema, porque hay una parte de la compra que ellos hacen que está retenido ese IVA. Bueno, ahí se habló de un mecanismo, hay un mecanismo engorroso que la ARCA ha planteado. Eso aparentemente el Ministerio de Seguridad no podría aplicarlo. Pero bueno, por esa traba burocrática, el problema es que los bomberos no están recibiendo esos recursos. Entonces hoy hablaba uno de los exponentes, hablaba de la falta de unidades.
que no podían comprar o adquirir, primero pues salía muy cara la fabricación nacional, y para que vengan unidades de afuera tienen que pasar por intermediarios. Claro, ese es otro punto. Ah, O sea, ese es otro. estamos con el remanente, o sea que había un saldo ahí de dinero que no se está recaudado y no está entregado a los bomberos. El otro tema es la devolución del IVA, que hay que ver cómo se agiliza eso porque no se está cumpliendo. Y el otro punto es la compra de bienes importados, generalmente autobombas. Bueno, se compran, como lo dijeron los bomberos, con muy pocos kilómetros. No son nuevas, pero son usadas en buenas condiciones. Bueno, lo que ha sucedido es que hay una normativa, un cambio normativo que hace que vos requieras de un intermediario para la compra. Y el cambio está dado fundamentalmente en el plazo del pago. Entre la entrega y el pago, entonces como que tenés que tener la unidad acá para que para pagar dentro de 30 días. O sea, lo hacen por ahí con algún proveedor de confianza que lo conocen de hace mucho tiempo, pero es una complicación. Esto termina encareciendo el costo de esa autobomba. Hay un intermediario, por supuesto, que es el que provoca ese encarecimiento. Entonces, el planteo es buscar una alternativa de que sea directo. O sea, ¿para qué? Para que se puedan conseguir este tipo de equipamiento con un costo menor, ¿no? Y más rápidamente. Diputado, le pregunto... Perdón, y hay otro punto que está relacionado... Claro, el cuarto sería. El cuarto punto está relacionado con los corredores viales. Claro. O sea, en lo que es corredores viales, los bomberos venían llevando adelante, o vienen llevando adelante el servicio de emergencia, de atención ante un accidente. Los bomberos siempre son los que llegan primero. Y bueno, por esa tarea, por ese servicio que los bomberos prestan, estaba contemplado una retribución, o sea, un monto a pagar ahí. Esto, bueno, en las licitaciones de corredores viales que ya se están abriendo, que ya se han abierto, no está previsto esto. Entonces, los han hecho el planteo ante Vialidad Nacional, no lo están contemplando en lo que ya se abrió. Hay próximas licitaciones que se van a abrir y aparentemente la idea es seguir de esa manera. Bueno, ahí el pedido es que intercedamos para que se logre incluir en el pliego licitatorio la compensación lógica por el servicio que el bombero están prestando, ¿no? Se quedaron con mucha tarea para el hogar. Sí, y después hay un quinto punto que afecta a provincias como La Pampa, donde tenemos un sistema de cooperativas eléctricas que prestan el servicio, y que hay pueblos muy pequeños donde, para lo que es la población nuestra, ¿no? Donde en el cobro de la luz está una cuota solidaria para el sistema de bomberos. Bueno, que el Gobierno Nacional, con el tratamiento de la ley de zona fría, excluyó conceptos relacionados con ese tipo de cosas. Nosotros en nuestro dictamen lo pusimos, lamentablemente no prosperó, se aprobó otra cosa, se dio medida de sanción, donde no estaría incluido esto. Entonces le complica el financiamiento a los cuarteles de bomberos, porque no es lo mismo que salgas casa por casa a cobrar la cuota solidaria, a que esto se establezca en el recibo de la luz, que también podés decir que no querés hacer el aporte, ¿no? Pero bueno, es otra complicación adicional. Le pregunto dos en una, porque van de la mano. Cuando generalmente hay una iniciativa, un proyecto, es porque dentro de ese proyecto hay información, hay datos. Para saber la magnitud, si es que hay un dato certero de cuántos bomberos voluntarios aproximadamente hay en el país, para que se entienda, digo, porque me imagino que el siguiente paso, usted recién lo decía, es convocar a alguna autoridad para empezar a resolver estos temas. ¿Pero hay también pensado un proyecto, una iniciativa acompañada de estas informativas? A ver, en la charla lo que hablamos es, por ejemplo, en mi caso particular, sobre el tema de la no devolución del IVA. Lo tenía conocimiento porque nuestro presidente, nuestros bomberos de La Pampa nos lo estaban haciendo saber. Tenemos reuniones periódicas con instituciones, como el caso de los bomberos, y ellos manifestaron que había un incumplimiento en esto. Bueno, yo el año pasado presenté un proyecto sobre pedido de informes de por qué pasaba, por qué no se cumplía, qué atraso había, cuáles eran los motivos. Bueno, por eso un poco esto de la traba burocrática que se estaba generando. Después, también, bueno, el tema cuál es. Estamos hablando de 1.058 cuarteles aproximadamente en toda la República Argentina. Por eso este remanente de unos 43.000 millones que no se distribuyen, son 43 millones por cuartel. Y el sistema, como bien se dijo, es federal. Es decir, recibe el mismo monto
el cuartel de una localidad pequeña que de una gran Se ciudad, habló ¿no? de 9 millones cada uno, Sí, eso depende, o sea, depende si hablas del remanente, si hablas de lo que Claro. es la cuota trimestral, bueno, pero más o menos son 1.000, o sea, son alrededor de 43 millones de pesos la deuda, o retenido, sobre el total de 1.058 cuarteles. Claro. Después tenés el sistema que se financia, o que financia la ley, no solamente los cuarteles en sí, sino las federaciones, bueno, dentro del Consejo Nacional, también en distintas áreas, está el tema capacitación. O sea, hay un financiamiento muy importante. También las provincias colaboran con el tema bomberos. Mi provincia tiene una ley puntual que tuve la oportunidad de redactar, donde se hacen aportes, o sea, en su momento generamos esa ley, que le da fondos también a los bomberos, y también colabora la comunidad, ¿no? Pero, bueno, respecto a la pregunta del proyecto, la idea es esta informativa, ver si en la próxima vamos a coordinar con integrantes del oficialismo, si es posible que vengan autoridades nacionales, y si esto amerita la presentación de un proyecto, la idea, y creo que quedó claro en la comisión, y como te decía, un tema transversal, todos los representantes de todos los bloques se comprometieron a ver cómo podemos hacer para coordinar esfuerzos y dar respuesta a esto, o si amerita un proyecto, ya sea de pedido de informe, instar a Nación a que cumpla. La modificación de la ley también se habló, porque bueno, quizás es necesario alguna adecuación Claro, a los tiempos Diputado, que corren, ¿no? Parece que la semana que viene se va a empezar a debatir el Super RIGI, este proyecto que ingresó por esta Cámara, que es bueno, una baja impositiva mayor que la que tiene el RIGI actual, el Registro de Incentivo a las Grandes Inversiones, para inversiones focalizadas, ¿no? Se habla de hecho el proyecto fue girado a ciencia y tecnología porque hay inversiones específicas, por ejemplo, en inteligencia artificial. ¿Pudo leerlo? ¿Es vocal usted de la Comisión de Presupuesto? Creo que también participa de la Comisión de Industria, que va a estar incluida en el temario. ¿Qué le parece? Bueno, a ver, en el proyecto no la leí con profundidad, pero sí, lo que sí tengo una cuestión de concepción, digamos, de decir, nosotros justamente, yo estoy en la Comisión de Comercio y Pymes. De Comercio No y de Presupuesto. Y Presupuesto, sí, no la de No, Industria. industria no, claro. Por ahí vos viste, Sí. te vas a las comisiones porque te interesa el tema y por más De que no oyente, la sí. integras. Pero con presupuesto va a tener que estar ahí. Sí, sí, por supuesto. Bueno, el tema creo que acá, justamente de las reuniones que se están haciendo en Comercio y Pymes, estamos viendo cómo los distintos sectores relacionados con las pymes están fuertemente afectados por una crisis de consumo, caída de la actividad económica. Son de los sectores que no están creciendo. El crecimiento justamente es para minería, agro y algún otro sector relacionado con los hidrocarburos. Pero bueno, ¿el reclamo cuál es? La baja de la presión impositiva. Entonces ya cuando surgió el RIMI, que tiene como, supuestamente está dirigido a los sectores más, o no tan grandes como sería el RIGI, si vos comparás y decís, el RIGI tiene un 25% de impuesto a las ganancias para las empresas, ¿no? El RIMI sigue con el 35%. Y ahora viene el Super RIGI con el 15%. Entonces creo que en vez de acercarnos a las pymes, el gobierno se está alejando cada vez más, o sea, de una baja impositiva a esos sectores que son los que dinamizan la economía y que son los que generan trabajo. ¿Está? Que creo que está bueno que por ahí tengas alguna cuestión impositiva con sectores como estos que estamos hablando. Pero primero miremos nuestro entramado productivo. Entonces, creo que no comparto que haya una baja tan fuerte para estas actividades que igualmente van a venir, como lo fue el caso de lo del RIGI, de las mineras ya tenían decididas inversiones, o sea, creo que hay que mirar un poco más hacia el tema PYME y el caso del RIMI. Ellos ya tenían decididas inversiones. Bueno, la realidad es que el gobierno te contesta con un listado de 15 inversiones anunciadas después del RIGI y es como muy difícil, muy contrafáctico decir iban a estar igual. No sabemos si van a estar Pero igual. fíjate, preguntarle a diputados de Neuquén sobre el tema de Vaca Muerta, eso estaba en marcha y las inversiones ya estaban. O sea, por supuesto que seguramente que todo puede ayudar a algo incremental, ¿no? Pero me parece que estamos hablando de el tema, y te sigo con el tema RIMI y RIGI, ¿no? En el RIMI las empresas, las pequeñas y medianas empresas no tienen la posibilidad de decir no tengo derecho de exportación o derecho de importación. En el RIGI lo tenés. O sea, ¿Y qué es el RIMI? Bueno, el RIMI tiene una, No, digo, la idea, ¿cuál está beneficio metido, tiene? fue metido en la reforma laboral, te plantea la amortización acelerada Bien. de inversiones, que es una buena medida, pero es una medida que ya ha habido en otras oportunidades y no es algo
que te haga, creo que te, o sea, ayuda, pero no te va a hacer la diferencia por ahí a la hora de tomar una decisión de inversión. Pero bueno, me parece que lo del Super Ricky justamente es un exceso en un contexto de baja de la recaudación. Entonces te dicen, no, pero esta como va a ser una inversión incremental, una inversión nueva, digo, va a tener una recaudación incremental. ¿No ves que pueda impactar de manera positiva en La Pampa? Que pueda generar en las actividades productivas de la provincia una ley como el Super Rigi? En principio, habrá que ver, como te digo, yo no lo he estudiado, no lo he leído en profundidad como para decirte esta es la opinión, si no te estoy hablando a grosso modo del tema. Sí. Lo que sí me parece que es un exceso de reducción de impuestos para sectores, para sectores que creo que son muy concentrados y donde tenemos por el otro lado las pymes, que son las que están generando trabajo, que son las que están cerrando y las que están generando caída del empleo registrado, que te están pidiendo una rebaja impositiva y que para eso específicamente el impuesto a las ganancias, como que no pasa nada. Entonces, bueno, creo que hay que mirar un poco más para adentro y no tanto afuera. Diputado, hemos visto que las comisiones de comercio y pyme que usted recién había marcado han tenido varias reuniones informativas con distintos sectores del país productivo donde claramente al ser una agenda más opositora hay mucho reclamo y se abre un poco ese espacio. ¿Sabe cuál puede llegar a ser la próxima agenda para estas comisiones que suelen juntarse juntas? Que suele reunirse juntas, mejor dicho. Bueno, lo de la agenda lo maneja la presidencia de la comisión. Sí, tengo conocimiento que la idea es seguir teniendo reuniones con los sectores para justamente tener conocimiento acabado de cuál es la realidad de cada sector. Incluso uno de los temas que está en agenda es el tratamiento de proyectos de distintos bloques sobre emergencia relacionado con las pymes, que habíamos logrado un dictamen en la Comisión PYME el año pasado. Bueno, luego no pudo ser llevado al recinto, pero bueno, ese proyecto incluso está enfocado un poco a las demandas que estamos teniendo de las pymes. Y un dato relacionado con lo anterior, este gobierno es uno de los que menos inversión extranjera directa ha generado, a pesar de todos estos RIGI y beneficios que está teniendo sectores donde debiera haber mucho más inversión que lo que realmente se está generando. Es uno de los que menos ha generado dentro de Latinoamérica, ¿no? Y diputado, usted, que Comisión de Seguimiento de Actividades Tributarias habitualmente, como decía al principio, suele venir, no sé si usted lo invitó ya, pero el titular de ARCA o de la ex-AFIP suele venir a explicar el sistema impositivo argentino. En este caso, si llegara a lograr que el titular de ARCA viniera acá, ¿qué le diría usted? ¿Qué le preguntaría? ¿Y cómo evalúa que fue su trabajo desde que llegó Milei en lo que tiene que ver con la reducción de impuestos por un lado y la aplicación de otros, porque se le aumentaron otras alícuotas por otro? A ver, mira, un tema, por ejemplo, que está dando vueltas es inocencia fiscal. Nosotros, en nuestro bloque, planteamos una disidencia, o sea, tuvimos un dictamen propio, porque entendimos, y pensando en las pymes, justamente, en la aplicación de multas. Estábamos todos de acuerdo en que había que aumentar las multas porque estaban 200 pesos y 400 pesos, según si era la categoría de contribuyente, pero estaba totalmente desactualizado. Había que generar un aumento de eso. Ahora, de 200 pesos saltó a 220.000 y de 400 pesos a 440.000. Entonces dijimos, a ver, generemos una gradualidad, porque no puede ser lo mismo una empresa multinacional, una gran empresa, que el pequeño kiosco, el monotributista, el pequeño y mediano contribuyente. Bueno, no fuimos escuchados. Ahora, ¿qué le están planteando los contadores al ministro de Caputo? Se le fue la mano con el tema del aumento de las multas. Tiene que haber una gradualidad. Ejemplo, ¿no? Un dato concreto. ¿Monotributista sí o no? Leyó, imagino, los diarios, la FMI está pidiendo que no haya monotributistas. Bueno, después hablamos vos dijiste baja de impuestos. ¿Qué impuestos se bajaron? Bienes personales. Sí. Una caída fortísima de la recaudación, pero incluso con un agravante de dar una estabilidad fiscal hasta el año 2038, que impide que hasta ese momento puedas tomar alguna medida en un tema de darle progresividad al sistema. Compromiso con el Fondo Monetario Internacional, reforma previsional y reforma tributaria. ¿Cuál reforma tributaria? Lo que se salió del reporte de estos días, que el del monotributo se pase al régimen general. Eso ya lo habíamos visto cuando se trató el acuerdo con el fondo, que se planteaba en ese momento
que tenía que haber una transición y un cambio del monotributo al régimen general. Bueno, en ese momento parece que hubiéramos hablado al aire, nadie lo dijo, pero bueno, o sea, lo dijimos nosotros, no se tuvo en cuenta. Ahora resulta que surge que el tema de la recaudación la vamos a generar, o el crecimiento de la recaudación, porque está cayendo la recaudación mes a mes, eso se va a compensar pasando a los monotributistas al régimen general. Pero entonces esto es un aumento de impuestos, no es baja de impuestos. El tema de, vos decías, me dijiste monotributo y el otro punto. No, ganancias que se aumentó. Bueno, el tema de que los trabajadores tienen que ampliarse la base de trabajadores que aporten el impuesto a las ganancias. Pero como no era que iba a bajar impuestos. O sea, y aparte te la estás agarrando siempre con los de menos recursos. O sea, los trabajadores que tienen licuado su poder adquisitivo, que cada vez le cuesta más para llegar a fin de mes, y le vas a aplicar impuesto a las ganancias para que se licúe, porque eso es todo dinero que deja de estar en el bolsillo de la gente y afecta aún más el poder adquisitivo. Entonces me parece que es una medida regresiva. Los registrados, ¿no? Son cada vez menos los trabajadores registrados frente a la cantidad de monotributistas que Sí, también hay. El trabajo registrado baja, supuestamente la reforma laboral iba a generar un incremento, bueno, no se está dando, sí está incrementando la informalidad, y ahora esos monotributistas los quieren pasar al régimen general. O sea, que creo que vamos... Ariel Rausenberg, diputado de Unión por la Patria, presidente de la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Provisionales. ¿Lo dije bien? Perfecto. Perfecto, gracias por estar. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes también, a Vero Gracias, y a chicos. Gonza, y a todos los que están del otro lado. Mañana de vuelta acá a las 13 estamos para La Bancada.